continuidad de la ideología de género. Y por hoy vamos a estar hablando de la disforia de género y las patologías sexuales. La semana pasada estuvimos conversando un poco acerca de los términos que resalta lo que es pues la ideología de género y también estuvimos hablando de algunas situaciones genéticas. Hoy, con este tema de las patologías sexuales, ustedes van a poder comprender un poco más aquello de la carga cromosómica y de las alteraciones que pueden suceder o ya han sucedido en algunos cuerpos humanos. Entonces, ahora sí, me permito leer los 4 puntos que hoy vamos a tratar. El primer punto, el concepto de la disforia de género. Este término desde el año 2022 hay una tendencia para modificarlo. Quieren cambiar este término de disforia, pero realmente en la actualidad, en la web, se mantiene. Un minuto, qué pena. Mi nene se despertó. Bueno, confiemos que Dios mande un sueño poderoso y vuelve y se duerma. Entonces, decíamos que este concepto quieren cambiarlo, pero es el término, perdón, el concepto no, es el término de disforia, pero aún se mantiene. Vamos a hablar de los síntomas, cómo así, cómo yo hago para entender que una persona tiene disforia de género. Vamos a hablar un poquito de la diagnosis, quiénes son los que diagnostican esto. Y por supuesto, el tratamiento que ofrecen para este tipo de patología. Aparte de eso, vamos a tocar un poquito la solución social, lo que el mundo, lo que la sociedad dijo, oiga, para la disforia de género, vamos a proponer esto. Como número 3, el origen de la ideología de género, que es muy importante. Y 4, las patologías sexuales, vamos a ver parafilias y también algunas disfunciones sexuales. Entonces podemos proceder a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Por los momentos tenemos aquí el concepto ya más marcado de qué es la disforia de género. Fíjense ustedes que yo les estoy dejando una imagen en azul que dice DSM-5. Este sistema del DSM-5 no es más que un manual donde aparecen más de 400, yo creo que ya sobrepasamos las 500, les debo ese dato, tipos de patologías y de situaciones de enfermedades mentales que hay en los seres humanos. ¿Cómo les parece la cantidad de enfermedades psiquiátricas que agobian a la humanidad? Entonces, este manual es el que está en vigencia actualmente. Esas siglas, por supuesto, están en inglés. Por eso usted sabe, pero mire, primero dice manual y luego dice diagnóstico. Es porque está en inglés y las siglas, pues las palabras cambian de posición. Pero en líneas generales es esto. Usted puede acceder a través de Google, a través de la web, información acerca de este apartado, de este documento. Es un documento abierto a todo público. Usted puede investigar cualquier inquietud que tenga. Entonces, la disforia de género, según este manual, es un desajuste psicológico derivado pues de la incongruencia. Ahí es cuando encontramos que hay una inconformidad de la persona entre ese sexo que le asignaron en el hospital cuando nació y con el cuerpo que tiene. Entonces, ahí vemos unos ejemplos que dicen, ay, yo me siento atrapado en un cuerpo X y resulta que ese cuerpo en el que se encuentra atrapado generalmente es un cuerpo contrario al sexo biológico. Vamos a pedirle el favor a Yeshua que apague el micrófono.
A Jesusa, perdón, que apague el micrófono, por favor. Hermana Jesusa. Ay, Gracias. poder en Jesús. Ok. Entonces, mis amados hermanos, hablábamos de que cuando una persona tiene ese desajuste en su psiquis acerca de lo que él ve que tiene y acerca de lo que realmente es, entonces pudiésemos decir que ya tiene un trastorno. La hermana Jesusa, por favor, apague el micrófono. Por favor. Se le abrió accidentalmente porque estás caminando. Hermana Jesusa, ¿me escucha? Por favor, apague eso, chévere, ahora sí. Tenemos por aquí la mano levantada de dos hermanos. Vamos a darle la palabra al hermano que no anoté aquí el nombre, está de camisita rosada. Andrés Palacios, Andrés Palacios. Eso, sí, qué pena, que tiene la mano levantada. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermano. Placer poder escuchar esta enseñanza. No, hermana, mandé la manito como en señal de que aquí estoy presente. Perfecto, muy Gracias bien. por tu palabra. Amén, Gracias. hermano. Y en apoyo de que la hermana Jesusa apague el micrófono. Ella lo toca y no se da cuenta que lo enciende. Chévere. Bueno, entonces, es que ese tipo de ruido distorsiona a otras personas. Volvíamos a decir en líneas generales que cuando hablamos de una disforia de género es porque ya hay un manual que me indica a mí que es un problema psiquiátrico. Todo lo que diga el manual diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, yo creo que su nombre está bien claro. La disforia es el malestar o angustia de una persona. Muy bien. Es eso, es esa ansiedad que se les despierta a la persona que colocó ese concepto. Felicidades, ¿sí? Entre más conceptos nosotros podamos buscar y adquirir, más enriquecemos nuestro conocimiento. Pero aquí lo que me interesa es que sus mercedes entiendan que cuando una persona habla de las parafilias, que habla de todas estas conductas que vamos a tratar en el día de hoy, es porque están en el catálogo del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces, no podemos normalizar lo que está de psiquiatría simplemente con un bajón de emociones, simplemente porque pobrecito estaba confundido, es que él está solito, está experimentando el dolor. No, hay comportamientos de neta que es de psiquiatría. Entonces, continuamos con los ejemplos. Las personas comienzan a decir, yo me percibo que soy X animal, la gente se percibe con objetos, hay personas que se perciben incluso es una locura, o sea, con un árbol, con un país, con un equipo de fútbol, ya lo dijimos, con objetos, con personas, con situaciones. Entonces, quedando claro que la disforia de género, por favor, la siguiente lámina, es una situación, una inconformidad que despierta en la persona y debe ser evaluado psiquiátricamente. Ahora bien, el término de la disforia de género tampoco está relacionado con la orientación sexual. No, nada de eso, porque aquí lo último que toca la disforia de género, por así decirlo, es justamente la orientación sexual, ya que en la disforia ya hubo una total pérdida de esa identidad. Entonces, si la persona no logra concatenar lo que en el espejo ve, lo que hormonalmente tiene, lo que biológicamente está predispuesto y anatómicamente no logra percibir esa realidad, pues ya lo que es la orientación sexual está como años luz de interpretar. Amén. Entonces, en la siguiente lámina les estoy ofreciendo una serie de imágenes
que tienen que ver muy directamente con la disforia de género. En esta imagen vamos a tratar cada uno de esos puntos a lo largo de la exposición. Fíjese que usted llegase a encontrar con una persona así de frente y puede ya, desde ya, discernir, diferenciar qué le está pasando a esta persona. ¿Sí? Si usted se encuentra con una persona vestida de robot, vestida de marciano, imitando, transformando su cuerpo a un animal, a un demonio, a una entidad, a un reptil, a un ángel incluso, pues entonces ya su merced sabe que ahí, aquí, estamos mal. Hay una situación donde la persona se ha negado a sí mismo y cree ser lo que no es. Fíjese usted que aquí hay un hombre con un árbol y en uno de los videos, que son 10 videos cortos, les estoy mandando un matrimonio, una nupcia entre un hombre, entre un varón y un árbol. Él se casó con un árbol. Hay videos de las mujeres que se han casado consigo misma. No me imagino ese matrimonio, ella con ella misma, cómo era cuando pelean. Bueno, entonces todo esto forma parte ya de la situación de diagnósticos psiquiátricos. En la siguiente lámina vamos a hablar un poquito de los síntomas, vamos a profundizar. Oiga, pero ¿qué le pasa a esta persona, hermana? ¿Por qué esta persona llega a esta situación? Bueno, uno de los síntomas es cuando verbalmente usted empieza a escuchar a esas personas manifestando rechazo por lo que son. Por ejemplo, en mi adolescencia, yo tenía una compañera de estudio que ella lloraba, permiso, ella lloraba cada vez que le venía el ciclo menstrual. Para ella eso era una tortura y lloraba y se daba contra la pared y le daba rabia, había un rechazo. Entonces yo le decía, uy, pero cálmese. No, es que a mí eso me da una indignación, eso es lo más sucio que le puede pasar a una mujer. Pero pues ya te podrás imaginar, yo tenía 14 años de edad, entonces en ese momento pues no era terapeuta, pero yo tenía buena escucha. Entonces me enseñaban que todo había que hablarlo con Dios, entonces yo le decía, no, pero Dios te hizo así, ten paciencia, ten esto y ten aquello. ¿Ves? Ya va, hermano, se me despertó la niña, qué pena. Un minutico chiquito. Un libro que dice, nadie nace en cuerpo ajeno. Entonces es muy importante que empecemos a investigar acerca de estos términos. Bueno, entonces, esta persona, cuando yo tenía 14 años de edad, hacía estos comportamientos verbales, manifestaciones. Entonces ya usted empieza a educar su oído y a interpretar qué es lo que las personas dicen, qué dice el joven, qué dice el niño, para que entonces usted pueda iniciar un proceso de ayuda a este ser humano. Aparte de eso, tenemos también unos cambios muy radicales en la hostilidad. O sea, ya la persona empieza a verse frustrado, a manejar términos ya agresivos y se vuelve hostil. Algunos alcanzan a hacerse en laceraciones. Muchos alcanzan a hacerse en laceraciones y a hacer negaciones. Entonces, todos estos comportamientos evidencian que allí ya hay internamente un proceso de trastorno. También tenemos, por supuesto, los problemas emocionales. Leonel Telles y dos más levantaron la mano. Ahora les doy la palabra. Los problemas emocionales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, unos cambios muy notorios en sus comportamientos. Ya, por ejemplo, la persona empieza con un retraimiento, con un aislamiento, no quiere compartir, a veces hay pérdida del apetito, pérdida del sueño. Entonces, estas cosas usted ya empieza a comprender que en ese individuo están sucediendo ya procesos mentales muy fuertes. Aparte de eso, también hay un apego
una elección, se convierten selectivos, predilectos, con objetos, con accesorios que, que identifiquen el otro género o que identifiquen ese objeto por el cual ellos están tan obsesionados, pudiéramos utilizar el término. Entonces, ya la persona empieza de acuerdo al animal, ¿no? Por el que tiene una inclinación a comportarse de tal manera, a emitir sonidos, a emitir sus conductas de comunicación, incluso a caminar como tal, o si es un ser, una entidad superior, una entidad de carácter espiritual, entonces empiezan también a mandarse a hacer cirugías y a hacerse implantes, ¿no? De queratina y otras cosas para asemejar aquello de que son los cuernos, los cachos y una cantidad de barbaridades, dañando su templo, dañando su cuerpo, eh, resistiendo su naturaleza, pudiera decirlo de esta manera. Entonces quiero escuchar la palabra que pidió las personas que mencioné, porque no alcancé a anotar, qué pena. Doctora, cuando usted habla de que se hacen laceraciones, entonces es la pérdida de la autoestima que conduce posiblemente a un suicidio. Uno. Dos, es posible que una persona que actúe de esa manera pueda ser víctima de una posesión demoníaca. Gracias, doctora. Muy bien. Mientras le contesto esta, ¿quién preguntó? Qué pena. Leonel Telles. Ok. Gracias, hermano Leonel. Cuando hablamos de las laceraciones, estamos hablando ya de ese impacto con arma punzante, cortopunzante, en la cual pues siente placer, ¿no? Al generar una herida. La idea es como la mutilación del mismo, porque pues como está el rechazo, entonces me fastidia lo que veo y como lo lleva en el cuerpo, entonces ¿cómo hago para quitármelo? Y como no tengo plata para operarme, pues entonces empiezo a hacer esas manifestaciones. ¿Cómo pudiéramos hablar del suicidio? Posiblemente han habido situaciones, pero para ya llegar al nivel del suicidio en la disforia de género es porque la patología se ha ido ya a cambios, a otros cambios como por ejemplo de personalidad, ya a unos sistemas mentales más profundos. La vez pasada estábamos hablando de que cuando se abre una puerta para que entre una sola cosa, posiblemente entra más allá de lo que se había previsto que entrara. Cuando su merced habla de una posesión demoníaca, vamos a estar claros que en el campo espiritual, una persona que ya se rechaza a sí misma, una persona que procura su propia muerte, estamos hablando de que hay en su espíritu, considerando aquel texto, alma, cuerpo y espíritu, el espíritu ya está totalmente desconectado de su creador. Cuando una persona no hay pierde esa empatía con Dios, independientemente de la fe que profese, de la práctica religiosa, trinitaria, católica, musulmana, sí, o sea, testigo de Jehová, qué sé yo, independientemente de las corrientes teóricas y de los cultos, siempre el humano tiene adentro hacia su creador un sentimiento de respeto, un sentimiento de reconocimiento. Cuando la persona no tiene eso, entonces quiere decir que ya hay una muerte espiritual, ya ahí hay una conciencia totalmente cauterizada, porque no percibe un límite, no puede tomar una diferencia de decir un juicio valorativo entre lo bueno, entre lo malo. Entonces, ya los demonios empiezan a tomar posesión.
veamos unas imágenes ahora más adelante, pues tú vas a comprender, ¿no? Con precisión, y lo hablábamos la semana pasada, que sí, los espíritus se apoderan de las personas y van tomando forma, van cambiando ese templo, porque esa es la idea principal o el objetivo principal de la ideología de género. Si pudiéramos hablar de una posesión demoníaca, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Rosa Cano tiene la palabra. Escuchamos a Rosa Cano. Bernardo Gómez, entonces. ¿No? Ah, no, era que no era capaz de prender el micrófono. Dios los bendiga, hermanos. Mi pregunta Amén. es, ¿por qué siempre es a los adolescentes que les sucede eso? El término adolescente tiene una raíz en adolecer. Una persona que adolece no está consciente plenamente de qué tiene. Es como en criollo diciéndolo, es un no sé qué, un no sé cuándo. Yo sé que me pica, pero no sé qué me pica. Sé que me molesta, pero no sé qué me molesta. ¿Por qué? Porque en esta etapa estamos consolidando esa parte biológica con esa parte psicológica. Sin embargo, estimada Rosa, esta situación no solo está en la adolescencia, también está en la primera infancia. También hay niños que de acuerdo a su entorno social que les rodee, también empiezan a tener ese tipo de pensamientos intrusivos. Cuando hablamos de pensamientos intrusivos, son como esas acechanzas, que esos dardos que manda, ya sabemos quién, manda un dardo, a ver si llega a tomar una siembra, a ver si llega a florecer esa semilla en ese corazón. Entonces, usted pensará que hoy día hay adultos que no están en esa situación, pero ahorita más adelante sí vamos a ver que sí hay adultos también en esa situación. La principal medida que nosotros debemos tomar en el campo que trabajamos es justamente resguardar la niñez, resguardar la adolescencia. ¿Qué ve tu hijo? ¿Qué escucha? ¿Qué practica? ¿Qué come? ¿Sí? De vez en cuando revisar su cuerpo, que entre las piernas, debajo mm, del pecho, en los muslos, en la planta de los pies. ¿Esas orientaciones son aceptadas por la ciencia y la psicología? Mm. Buena pregunta. Fíjese usted que todo es una trampa. Te la voy a responder de esta manera y más adelante en la siguiente lámina, 2 laminitas más, te vas a dar cuenta de lo que te digo. Esto es un trabajo de manipulación masiva de las masas, donde te están diciendo a ti que existe la posibilidad de ser feliz a través de una locura. Entonces tú que andas triste, por ejemplo, entonces dices, sí, yo puedo ser feliz, claro. Entonces, ¿qué pasa? Viene la primer manifestación. Ay, es que yo no me hallo, yo quiero ser un árbol. Entonces la misma ciencia te va a decir, pero es que tú puedes ser un árbol, mi amor, tú puedes ser lo que tú quieras. ¿Quién te dijo que no? Y le hacen creer a la persona que puede ser un árbol. Y te colocan la receta para que tu árbol florezca. Ese mismo sistema después saca el manual que ya les presenté,
el, D, el DMS-5 y dice, toda persona que cree que es árbol está desquiciado psicológicamente y necesita un tratamiento psiquiátrico. ¿Lo habían visto de esa manera? Hello. Aquí estamos, doctora. Pero quien me preguntó, le Sí, pregunto. sí, lo he visto de esa manera, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Amén. Muchas gracias. Siguiente pregunta. No hay más preguntas, entonces continuemos. Ya vimos los síntomas, ya sabremos cómo Leonel Telles levantó la mano. Dele, Leonel, te escucho. Para nosotros poder hacer un diagnóstico, tendríamos que ser psiquiatras. No podremos dar un diagnóstico a no ser que tengamos este manual, ¿sí? No pudiéramos nosotros decir, ah, no, es esto, es aquello. No estamos llamados para hacer diagnosis. Y los psiquiatras pues, son profesionales especializados de la salud mental. Que en las ramas del campo de la salud mental, los únicos que tienen capacidad y autorización para recetar medicamentos son los psiquiatras. Ni los psicólogos, ni los terapeutas, ninguno tenemos la facultad de decir, vea, mire, usted toma una pastillita, estas goticas, no, nada de eso, de hecho seríamos penados por la ley. Entonces, este diagnóstico la hace ya el centro psiquiátrico de tu localidad. Cuando la familia de estas personas decide, no, aquí hay algo raro, vamos a buscar ayuda, vamos a ver qué hacemos, porque muchacho, mire, nos está chifloreteando, la muchacha la estamos perdiendo. Entonces es ahí donde inicia un proceso de buscar ayuda, la llevan para donde el cura, para quitarle la broma, el exorcismo y tal, no funciona, la llevan para donde el pastor, no, que se le metió un demonio, y entonces resulta que allá en la iglesia no le hacen un seguimiento a la muchacha, no hay una persona de repente con una preparación o por lo menos con un discernimiento de espíritu de decir, ay, mire, aquí lo que está operando es una incongruencia en su pensamiento, en su versión de vida, vamos a ayudarla, vamos a asesorarla, vamos a hacerle un seguimiento. Entonces, como esas cosas solo llegan hasta ahí, entonces buscan el psicólogo y el psicólogo dice, mira mi amor, eso no es conmigo, eso es con el psiquiatra del hospital, vamos a hacerle un récipe, vamos a remitirla y entonces es cuando ya llega allá a psiquiatría y el psiquiatra la ve nada más entrando, ya dice, bueno, esta muchacha tiene este problema, señora, vamos a hacerle una serie de citas, un programa y ahí se van de 3 a 6 meses haciéndole diferentes tipos de estudios, ¿sí? Estudios hormonales, estudios neurológicos, estudios de laboratorio, por supuesto, tratamiento de conducta y finalmente ellos hacen una diagnosis. Un pastor que en el momento que alguien se llegue y lleve un niño que tiene un diagnóstico de estos, pero es algo caucioso, ¿no? La pregunta. ¿Descartamos el apoyo pastoral? Eso lo tiene que contestar es ese pastor, no yo. Mira, te pongo un ejemplo. En este campo cristiano, hija de pastores, misioneros aquí en Venezuela. Y por supuesto que el recorrido con mi maestro, que es mi padre, aprendí muchas cosas. Entre las que aprendí, él me enseñó,
Si usted no siente la fuerza, si a usted le da miedo ir a reprender un demonio, entonces no vayas, por curiosa no vayas. Pero si tú le oras a Dios y le dices que te dé la capacidad de mantenerte en esos lugares, entonces serás valiente en esa parte. ¿Qué pasa? Que entender al humano, entender al hombre y sobre todo las múltiples trampas que el diablo le tiende a la gente, no tendríamos una preparación holística de la noche a la mañana. Hay pastores que les ha quedado grande, con el respeto de mis siervos aquí presentes, les ha quedado grande arreglar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque no tienen una preparación para esos puntos. Así como también hay pastores que uno dice, Dios mío, menos mal que este pastor existe porque nadie podía arreglar ese asunto o aquel, y este pastor sí lo hizo, mira cómo lo arregló. Toda gloria a Cristo. Conozco un caso en Barranquilla de una muchacha endemoniada, y esa mujer se le metían los demonios, y en todos los cultos había manifestación y toda la cuestión, y eso en la convención la rodeaban, mejor dicho. Y yo nada más miraba los toros desde la barrera porque ese no es mi campo de acción predilecto, pero me ha tocado meterme en la hoguera varias veces y el Señor me ha dado la victoria. Pero como no es mi campo, pues yo dejo. Nadie pudo. 3 meses y paso de honra mayor de lo que era antes. Le escucho su respuesta. Está bien, pastora. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Acordémonos que aquí todos somos subjetivos y yo también estoy en el pupitre aprendiendo. Bueno, eso está muy bien. Entendimos gracias. pues que, amén, hermanito. Entendimos pues que la diagnosis solo le compete a los especialistas, pero usted y yo, a través de este entrenamiento, ya vamos adquiriendo una idea por dónde van los tiros. Ya usted cuando le traen un caso dice, aquí nos toca leer, nos toca buscar las láminas, nos toca ir a la web. Señor, revélame qué pasa aquí. Señor, mira, esta gente está loca. Algo así. Haiber y 2 más levantaron la mano. Escucho al hermano Haiber. Hermana Yari, quería hacer una sugerencia, de pronto como las preguntas para más despuesito, para que usted pudiera avanzar en el tema. No sé si estamos de acuerdo. Totalmente. Apoyo el comentario. Chévere, perfecto. Si nos ponemos de acuerdo, la cosa rinde más. Aquí no voy a gastar mucho tiempo en el tratamiento. Ahí está muy claro. Ya lo dije incluso, que la terapia hormonal, que la asesoría psicológica, que la cirugía de reasignación de género, vamos a poner ahí un asterisco, y la terapia de voz, se acuestan la persona, le ponen unos audífonos, unas ondas, unas palabras, ¿sí? Puro control mental. Y la terapia de grupo, donde todas las demás personas también se identifican. Podemos pasar para la siguiente lámina y les cuento la tremenda solución para la disforia de género. Esa solución que la sociedad aporta, que tiene que ver con algo que ya le respondía al hermano Bernardo. ¿Sí? ¿Qué dijo la sociedad? Bueno, mire, ya tenemos un buen grupo de gente que ya, ¿sí me entiende? Compraron la teoría. Ahora, ¿qué vamos a hacer contra esa gente? Entonces, bueno, vamos a crear entornos que respalden, vamos a escucharlos, vamos a
a promover, vamos a hacer eventos para que ellos se sientan aceptados. ¿No ve que en la casa no los quieren? Claro, ¿quién va a querer en la casa un muchacho? Lo primero que han sentido es el rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho tiene que buscar a alguien quien lo entienda y por supuesto que sea pares con él. Entonces crean leyes, hay corporaciones que, mire, platica a granel, ¿ve? Hay lugares de encuentro, hacen estatuas, monumentos, convocatorias, una cantidad de cosas. Ese es entre las soluciones, ¿no? También empiezan a reducir como el malestar que tienen las personas a través de esa fomentación de la aceptación. Bueno, tú eres tú y yo soy yo. Ese es un principio de la psicología, ¿no? De la Gestalt. Tú eres tú y yo soy yo. Y de ahí para adelante, perdóneme, pero usted siga por su lado que yo sigo por el mío. Entonces, vienen y sacan en el cine películas. Ay, Dios mío, que hasta lloramos mirando las películas. Toca sentimientos, toca emociones débiles. No ve que nosotros todos somos emocionales, pero finalmente triunfa lo que ellos llaman el amor. Pero realmente no es el amor, realmente es el bochinche que cargan con su disforia de género. Y también sacan producciones musicales. No sé si ustedes estudian, no que miren o que sigan. Yo no sé si ustedes estudian las tendencias musicales, ¿sí? Las consagraciones de los artistas, ¿sí? Por ejemplo, Karol G está consagrada para esta nueva generación promover el lesbianismo. Ahorita le damos la palabra a Wilson Castro. Por ejemplo, Shakira está consagrada para trabajar la memoria, para manipular las mujeres que aún se mantienen en un hogar. Esa es la preparación mental que esa mujer está haciendo a lo largo de su gira que está actualmente, con ese tema y que de los 10 mandamientos de una loba. Fíjese usted, una grosería de esas, o sea, ella también pone mandamientos. O sea, ay, qué pena, Dios, tú no eres el único que pone mandamientos, chico, yo también puedo hacer mis propios mandamientos. O sea, fíjese usted, y esos mandamientos son neta destructiva, neta a fortalecer la ideología del feminismo, que lo vamos a tocar en la siguiente lámina. Entonces, el cine, el arte, las producciones plásticas, todas esas cosas ayudan a que todo este grupo de gente, a través de las banderitas, de los colores y todo el cuento, ay, alimenten su disforia de género. También hay redes de apoyo, hay organizaciones, ya lo dijimos, corporaciones en la ONU, en el foro de Davos, o sea, es que uno se queda atrevido, o sea, ellos se imponen como ley, y lo peor aún, también hay una creación de movimientos cristianos gays, con pastores gays, líderes espirituales que se identifican con esa línea. Entonces todo es un desorden mental, un desorden psicológico, y ese es el movimiento del espíritu, porque aquí hay libertad y Dios nos llamó fue a ser libres, y por ahí se van con ese texto, y libres se quedan. Entonces, aquí en esta lámina yo tengo en rojo que dice que el mismo sistema que los defiende y los adoctrina es el mismo que demuestra sus conductas como una patología, y a su vez es el mismo que se beneficia económicamente. Yo tenía la estadística de hace 2 años de la entrada millonaria, multibillonaria que deja las cirugías por cambio de sexo. Esos son, hermanos, millones de dólares lo que dejan estas cirugías y los tratamientos hormonales de preparación de cuerpos en la transición. Y lo más triste, y es la enseñanza que yo les digo a los muchachos de hoy en día, ten cuidado porque tú mientras estás aquí en tu barrio, mientras que tú parece que estás aquí en un país donde no hay nada, donde parece que todo es sano, tú no sabes dónde tú vas a estar en 5 años, y te vas a encontrar con una mujer preciosa, una mujer súper linda, que hoy es macho como tú, pero ya se está inyectando sus hormonas porque ese sí tiene plata, a ese sí le pagaron. Una de las élites más millonarias es este movimiento de la ideología de género. Es la gente que mueve masas, mueve millones. ¿Y por qué mueve millones? Por sus propios intereses. Son los dueños de las farmacéuticas,
No que propiamente sean homosexuales o sean bisexuales, no, ellos no son nada de esto, hermanos. Dime tú, ¿cuándo hay de la élite un Rockefeller, un Rothschild que sea gay, que sea homosexual? Dime tú cuándo. No, ellos están claros que todo eso es una distorsión de la mente. Es el pobre al que trabajan de esa manera y lo alimentan para hacerlo su esclavo sexual, para hacerlo el esclavo de su doctrina. Y nosotros hoy estamos aquí preparándonos justamente para ir y batallar y liberar a toda esta gente. No sé quién está batallando conmigo en esta noche. Gracias, amén. Toda gloria a Dios. Entonces, ese es el mismo sistema que los hunde. Es una millonada, eso es mucha plata. Las inyecciones, las hormonas, los posoperatorios, eso es demasiado dinero. Pero nosotros no vamos a caer en eso, nunca caeremos porque nuestra mente somos hijos de la luz y no tenemos problemas mentales, no los tenemos de ningún carácter. En la siguiente lámina ya tenemos algo sobre el origen de la ideología de género. Cuando termine esta lámina, le doy la palabra a Wilson, que levantó la mano, y a 2 personas más, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacerlo como un poquito más histórico, más retórico, cuando hablamos de ese origen. Este origen se remonta. Estoy hablando solo, ojo, estoy hablando solo científicamente, ¿no? Los orígenes del carácter espiritual son mucho más atrás y son ya de otro carácter o en otra connotación. Pero podemos hablar que en el siglo XIX, que ya podemos hablar de un movimiento, fue en el siglo XIX un movimiento que la llamaron la primera revolución sexual. Cada vez que se va a hablar de sexo, todo el tiempo hay un temor. Todo el tiempo hay una limitante. Ay, sexo. La hermanita va a hablar de sexo, ay, qué pena. ¿Sí? Siempre hay un mito. A la gente le cuesta llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué nosotros sí podemos decir, uy, yo quiero comer pollo frito? O sea, estoy claro. Me rasca la mano y se rasca la mano. Ay, 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 ¿qué tienes? Sí, señora Ángela, tabúes. ¿Qué tiene? Ay, es que me duele un dedo. O sea, la persona sabe que le duele el dedo, pero cuando se trata de los genitales me dice en mala parte. ¿Cómo así? Sí, me duele en mala parte. ¿Cuál es esa mala parte? Mira, yo no creo que Dios nos haya una mala parte en el cuerpo. Mi hermana, y si le contara, aquellito se le enfermó. ¿Y qué es aquellito? Oye, si es hombre, bueno, era pene, y si era mujer, pues sí, era vagina, era vulva, era ovarios, era trompas de falopio, es útero, glándulas mamarias, ¿sí? Todo tiene un nombre. Pero en esta revolución sexual que fue entre 1830 y 1930, trataron, ¿no? Como que de decirle a la gente, de despertarle, no más sometimiento sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres las casaban. Nadie se casaba como en la actualidad por amor propio, sí, por decisión autónoma. No, todo era pautado, cuadrado, y por ahí venía una cantidad de aberraciones sexuales y una cantidad de cosas. Entonces, aparte de que trataban de manipular con el dolor de la mujer, era para tomar esta ideología y transformar el sistema patriarcal, ¿sí? O sea, que no haya padre, no, padre no, porque en la figura el padre es el que provee, la mujer es la que administra y ayuda en la formación del hogar, en el establecimiento de los hijos. Entonces nos vamos a quitar la idea de padre. La madre no trabajaba, no laboraba, trabajaba en la casa. Entonces, también vamos a hacer que el matrimonio es el ente más culpable para el sufrimiento de una mujer. ¿Cómo es posible, chicos, que una mujer
tenga que llevar en su vientre la criatura, luego parirla, luego amamantarla, seguir lavando platos, seguir atendiendo al marido, seguir y viene y vuelve y queda preñada y vuelve el ciclo. No, no, no. Pobrecita la mujer. Vamos a darle a la mujer posición. Ahorita habla Wilson y habla Gloria Montes. Entonces, esto sucedió, pero eso fracasó. Fracasó, porque cuando quisieron hablar del aborto, ya la gente no caminó. Dijo, no, 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 ya va un momento, ¿cómo así? Abortar es matar la gente. Entonces, cuando hablaron ya del divorcio y de la unión libre, entonces el movimiento tuvo un pique, no se fortaleció. Entonces, bueno, aquellos que estaban como con las ganas de meter la ideología y todo el cuento, fracasaron. Entonces viene prácticamente un tiempo después y una contrarrevolución, ¿sí? Y ahí ni vieron todas estas cosas de la primera revolución. Entonces, ¿qué pasa? La gente se desintegró. La gente empezó a darse cuenta que bueno, habían que tomar fuerzas. Se dieron cuenta de que la cosa se movía, era con plata, que a la gente había que comprarle la dignidad, no era a la fuerza, no era solo con la voz, era con mire. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fortalecieron las tropas y en el siglo XX, entonces es cuando se vienen con la estrategia de dar la igualdad al pueblo, el derecho al voto. No, usted tiene derecho a votar, usted tiene derecho a la expresión, a la democracia, todos tienen derecho a la inclusión educativa, la mujer puede leer, vamos a darle chance a la mujer que lea, para que la mujer demuestre lo inteligente que es, pero a su vez, pues mira, si él te pega, chica, ve, búscate otro. Entonces metieron la promiscuidad, metieron antivalores, pero disfrazados de derechos humanos y todo lo que hoy conocemos como los derechos a la salud, o sea, cantidad de derechos. ¿Quién le dijo a usted que nosotros necesitamos que nos digan que tenemos derecho al aire? Si eso por naturaleza usted nació, usted respiro. O sea, ¿dónde voy a pagar yo el impuesto del aire? Eso es ilógico. Pero bueno, nos lo hicieron creer que teníamos derecho a la papa también, que usted el derecho de los niños y por ahí camina la gente, pero todo eso es mentira, todo eso es manipulación masiva de las masas. Entonces ahí es donde ya con mucha fortaleza se levantaron muchas personas y les voy a dejar para su documentación, para que ustedes se instruyan, quién fue Catherine Millet. Kate Millet es una francesa contrarrevolucionaria que murió ya en el año 2017. Kate Millet la enterró su esposa, se amaban mucho, lucharon por el movimiento feminista y a ellas le debemos, ¿sí? Gracias a ese personaje, la frase que se plantó una semilla peligrosa que está en la sociedad que dice que no existe el sexo biológico, sino solo el género entendido como una construcción social. Toda esta historia del origen de la ideología de género, ahí les dejo el autor Martínez Guisasola y su libro se llama Ideología de Género. Y ahí habla de la filosofía, de las leyes y de la política de la ideología de género. Es un libro buenísimo, yo solamente lo he podido leer por la web, pues me vale bastante caro y bueno, hay otras prioridades, pero es un documento que uno debiera tener en casa. Entonces, lo que tengo en rojo en esa lámina es mi apreciación personal, que la ideología de género, mi apreciación personal basada en mis estudios, basada en las conferencias que he escuchado y llego como a una conclusión. Wilson, Gloria y Jorge Rojas son las tres personas que van a hablar, ¿vale? Ya las tengo aquí anotadas. La ideología de género ha logrado unificar gente de todo el mundo a través de sus banderitas, ¿sí? Escuchaba a un conferencista decir que bien, una mujer de un país X, llámele usted un país Argentina, ¿sí? Por ejemplo, Bolivia, qué sé yo,
de acá de Sudamérica, se identifica con una de estas banderas, conoce más a una mujer de Europa por el solo hecho de esos eventos que ellos hacen y ve que la otra mujer de Europa tiene la misma bandera y ya automáticamente crean un feeling, un feedback, crean una afinidad, una cosa que ni siquiera con una vecina de su barrio, ¿lo ves? Entonces ellos han logrado unificar a gente de todo el mundo a través de sus banderas, de sus políticas, y la destrucción masiva es elevada comparada con cualquier invasión o conquista humana. Han habido muchas invasiones a lo largo de la historia. La conquista, el Imperio Otomano, el Imperio Romano, el Imperio Británico, el Imperio Español. Todas esas gentes mataron gente, hicieron lo que hicieron, pero esta ideología ha ganado mucho más que cualquiera de esas conquistas, porque es que esta agenda ha logrado dividir, desintegrar a la familia, mucho más que temas como por ejemplo el aborto, la religión, la política o incluso la misma pobreza. Entonces, dejando este tema aquí, le doy en el orden, escucho a William, escucho a Gloria y escucho a Jorge. No, Dios les bendiga a todos los que nos encontramos aquí en este estudio pues que nos está dando nuestra hermana, y de verdad que pues muy importante, pero de verdad que yo pues basándome en la palabra del Señor, pues es un tema que pues yo diría que toda la vida ha existido, el problema del homosexualismo, el lesbianismo y todas estas otras cosas que son las que están predominando ahora en el mundo. Y es muy importante, lógico, tener todas estas cosas muy claras y más nosotros como pastores, pero es algo que yo digo que de todas maneras tiene que pasar porque el Señor mismo lo dice en su palabra, que así como fue en los días de Sodoma, de Gomorra, así mismo sería en este tiempo, antes de su venida. Entonces yo pienso que, pues lógico, es muy bueno como pastores prepararnos para conocer lo que usted nos está enseñando, para uno tratar esto con la iglesia. Y lo que usted misma decía del tabú que siempre existió en mucho tiempo, del miedo de uno hablar o llamar las cosas por su nombre. Y yo comparto mucho esa forma como usted lo está explicando. Uno tiene que decir las cosas como son. Todo tiene su nombre. Entonces, pues le agradezco mucho por estar pues dándonos esta cátedra pues de conocer cada día más esta situación que está dañando cada día más la sociedad. Esa es Amén. mi participación. Gracias, hermano Wilson. Muchas gracias. Escucho a la hermana Gloria. Creo que abandonó la llamada. Entonces, el hermano Jorge. Bueno, Dios le bendiga, hermana Yadi. Hermana, solamente quiero hacer un aporte ahí. En los años de 1950, 1960 hubo un pensador, creo que se llamó Sinome, y él sacó un libro que llamado El segundo sexo, y él argumentaba que no se nace mujer, que se llega a hacerlo, indicando que los roles de género no son naturales sino impuestos socialmente. Y pues esto allí marcó la diferencia importante entre el sexo biológico y género, sugiriendo que el género era construido por la sociedad. Eso era lo que quería yo aportar en esta noche. Gracias. Fíjese usted que en este caso, este señor también es francés. La persona que su merced está mencionando, él es francés y te podrás imaginar si era amigo
de Kate Millett. Ellos son prácticamente como contemporáneos y por supuesto que es un movimiento, hermanos. El pastor ahorita que habló decía que siempre ha existido y yo sé que siempre el mal se ha unido, ¿no? Para unir tropas y fuerzas, pero es que en esta época ellos sembraron la semilla y la gente hoy está luchando por eso que él sembró en Laodicea. Entonces, ese es el libro muy conocido y muy debatido también. Lo aplauden muchos, pero también tienen una contraparte que dice que no están de acuerdo, ¿vale? Vi que levantó aquí la mano Telles y también hay una hermana. Vamos a darle unos chancecitos. Creo que el hermano Eduardo también levantó la mano. Vamos a escuchar a Yuri, vamos a escuchar al hermano Telles y al hermano Eduardo. Dios les bendiga, mis amados. Doctora Yari, Dios te bendiga. Amén, bueno, pido disculpas porque entré tarde, pero pues más o menos conozco la dinámica del encuentro. Bueno, yo quiero hacer un aporte, hermanos, y es que yo creo que nosotros debiéramos, como pueblo de Dios, sacar el pensamiento de que eso siempre fue así, porque no fue así. O sea, desde los comienzos de la creación, la humanidad tuvo un espacio en que eso no fue así. Entonces, de generalizar y decir que eso siempre ha sido así, no. En la época que podemos hablar sobre el desorden del género en el ser humano, que pues a la luz de la Biblia sería Sodoma y Gomorra, tuvo que haber una estrategia, sí, malévola en la época para que esto aconteciera, para que la humanidad llegara a ese estado, pero no siempre fue así. Y eso trajo un juicio. Hubo un juicio que de alguna manera puso el dedo en la llaga. Y pues lo que la doctora sí entiendo que nos quiere pues plantear hoy es la forma en nuestra época, pues así como una estrategia para que existiera la situación de Sodoma y Gomorra, también hubo una estrategia para que hoy nosotros nos movamos en este ambiente que hoy ya pues tiene un nombre llamado LGTBI, pues y que tiene la puerta abierta para todas las ocurrencias que al hombre se le quiera traer. Entonces, pues quería hacer ese aporte, doctora. Dios les bendiga. Gracias. Amén, sí, señora. Sí, pues realmente lo que queremos es comprender una herramienta, ¿no? Cuando estemos en el campo de batalla y comprender esta actualidad, ¿ok? Porque pues hay unas armas masivas, ¿no? Que pareciera que están a favor de ellos y nosotros como que estamos debilitados con estas armas masivas llamadas redes sociales y poder adquisitivo, porque ellos sí tienen la plata para sembrar la semilla, para promoverlo de ellos. Y nosotros a veces nos vemos a duras expensas recoger plática pues para la merienda de los niños en la escuela dominical. Son ejemplos nada más, puede que usted no viva el caso, pero en muchas organizaciones cristianas siempre el problema pues es la plata y entre todos. Entonces, gracias, hermana Yuri. Escuchamos al hermano Telles y al hermano Eduardo para ir continuando porque vamos bien avanzaditos ya. Gracias, doctora. Entonces, nuestro enemigo lo tenemos en las aulas, porque el sistema educativo, cuando resultan este tipo de dificultades con los jóvenes, adolescentes o jóvenes, le dicen, busque ayuda profesional y lo remiten a aquellas personas que usted mencionó y entonces los mandan es derechito a la trampa. Exacto. Exacto. Por eso como pueblo cristiano sí debemos en un despertar hacer un rediseño de nuestras clases de escuela dominical, reestructurar realmente qué es lo que estamos enseñando. No podemos dejar de lado la doctrina, pero la parte formativa, si yo a mi hija no la siento y le digo, hija, las violaciones sexuales son esto, esto y esto, entonces viene otra persona y lo dice a la manera de esa persona y por supuesto en el colegio siempre va a ser de manera corrupta, siempre va a ser de manera distorsionada para que los niños sean engañados, para que los jóvenes sean burlados, pero nosotros ya tenemos esa pericia.
hijos de las tinieblas siempre van a tener esa tendencia de sagacidad y nosotros pues como todo en manos de Dios, mis hermanos, todo en manos de Dios, no, Señor, todo en tus manos, pero yo voy aquí, después está la pelea. El hermano Eduardo, lo escuchamos. Gracias, buenas noches, hermana Mayari. El Bendiciones. tema de que si era bíblico antiguamente, de data, fecha, es cierto eso. Lo que pasa es que hoy en este escenario global, en este escenario convulsionado, en ese panorama del mundo actual, se está redefiniendo el tema. Es una redefinición para que se vea normal, para que se vea común. Es una nueva definición de lo que es varón y hembra. Se está conceptualizando a partir de los filósofos franceses, Jean-Paul Sartre, los grandes filósofos, Unamuno en español. Se está redefiniendo el concepto de sexo bajo una premisa. Todo es normal. Véalo bien. No hay problema. No juzgue, no condene, no señale. Entonces, toda esa ideología es filosófica, acompañada del consumismo de las novelas, de las películas, de Disney, todo ese de Netflix, de todas esas películas, de las novelas de Sábados Felices, que no hay Sábados Felices y no hay un homosexual allí parado, burlesco. Entonces lo estamos consumiendo, los tenemos al ladito. Así es lo mismo que se llama, hermana Yari, la redefinición de las cosas y la normalización de esas cosas. Es lo que yo veo hoy en día lo más peligroso, mi hermana Yari. Ok, gracias. Gracias, pastor. Así es. Y con este tremendo comentario, con este aporte de este término de redefinición, ¿verdad? Y normalización, entonces en la siguiente lámina los invito a ver aquello que practica el mundo y quiere que nosotros lo veamos normal, que lo aceptemos para nosotros en esa siguiente lámina y que digamos, ay, se están expresando, ay, es que él tiene derecho porque es que él ya es adulto, él toma sus decisiones propias, pero tus decisiones y mis decisiones no pueden perjudicar a mi entorno social. Eso te pongo el ejemplo con la música. Voy a poner aquí mi miniteca, mi broma, mis 2 cornetas a todo volumen y yo soy cristiana y que la gente escuche la palabra y yo soy la más brava del barrio. Me llega la policía, me dice, mire señora, yo le respeto a usted su fe, sus canciones, su música, todo muy lindo, pero el ambiente no es solo suyo. El ambiente es compartido en comunidad. Bájele el volumen, meta su corneta, disfrute su religiosidad adentro. Entonces, mire, callada la boca, me cayó la ley. Entonces, no podemos hacer lo que queremos si mis actos van a perjudicar a otros. Ahí tenemos una imagen de un transvesti. El travestismo es una patología. Todo lo que está aquí, escúchenme, todo lo que está aquí está en el manual de psiquiatría. El único término que actualmente no aparece aún en el manual es la palabra transespecie. No está en el manual, pero en la calle, vea pues, se los digo. En la siguiente lámina tenemos aquí, para dar inicio a la patología sexual, a lo que son las parafilias, en la siguiente lámina podemos explicar qué es una patología sexual. Este término lo tomé del libro de Psiquiatría Dinámica del autor Koderch. Él dice que es la persistencia en la vida adulta de elementos de inadecuación, de elementos de la sexualidad infantil. ¿Qué pasa? Este concepto que él está tomando aquí es basado en el trabajo llamado teoría sexual de Freud, que en 1905 este señor Sigmund Freud se preocupó por todo el comportamiento sexual del ser humano, por las fases evolutivas, por un pensamiento de que no, o sea, nosotros somos normales, ¿sí? Puede que haya tenido en lo largo de su trayectoria cosas o pensamientos, ¿no? Que de repente lo ponemos en tela de juicio. Pero realmente en esta parte de la teoría sexual él estaba muy nítido, él estaba muy definido y decía que una persona cuando llegaba con estos comportamientos era porque de su infancia habían quedado cosas pendientes. O sea, es como si yo tengo al frente un adulto, una persona vieja, pero tengo realmente es un niño
dolorido, un niño maltratado y un niño que no maduró. Entonces se comporta de esa manera es porque esos elementos les faltó desarrollar, concatenar, madurar, no tocó fondo, pues se malformó. Entonces, esto es uno de los rasgos en esta patología. Y si usted tiene la experiencia, a mí en consulta me pasa, cuando llegan a buscar a la terapeuta Yarian Garita a través de la sala de Gigi Terapia, y entonces yo me quedo mirando a ese hombre de 44, de 47 años, diciendo su experiencia, y lo miro a los ojos, veo un niño. Entonces yo le pregunto, mi amor, ¿qué edad tenías tú cuando tu padre te abandonó? Doctora, ¿quién le dijo a usted que mi papá me abandonó? No, solo te pregunto. Tenía 5 a 6 años, ¿verdad? Sí, doctora, ¿y usted cómo lo sabe? Entonces ya esas respuestas usted las sabe porque uno trabaja es con el dueño de la vida, pero ahí ya uno tiene por evidencia ese niño, esa muchacha que es adicta al ejercicio de la función sexual, que no la sacia nada, no la sacia a nadie, perdió su inocencia a una temprana edad, la dañaron. Entonces sí tiene este concepto que les estoy compartiendo, tiene ese fundamento porque ya lo he vivido en la experiencia. Fíjese usted que el DSM-5 clasifica las patologías sexuales en 3 importantes grupos que son la disforia de género, que la acabamos de estudiar, las parafilias, que son donde ahorita vamos a ir, y las disfunciones sexuales. Entonces, ya usted a partir de hoy se va a ir bien claro qué es una patología sexual. Sí está en el manual de psiquiatría, o sea, un médico puede diagnosticar estos elementos que se manifiestan en determinadas personas. A continuación, como parafilia, que sale en el DSM-5, estos conceptos, dice que los trastornos parafílicos son un grupo de trastornos de la salud mental, caracterizados por deseos, fantasías, vamos a tener cuidado con eso. Ay, yo sueño estar allá en el río, en una piedra. O sea, ¿qué es eso? O sea, ay, mi deseo es que me bañen en chocolate y me laman. Es que tú eres, ¿qué? Un brownie, eres, ¿qué? Un dedito. ¿Qué es lo que tú eres? Tú eres una persona. No, yo sí deseo que me cuelguen de una cuerda y así guindando. Entonces ahí habla de las fantasías o de los comportamientos sexuales intensos y recurrentes. No, es que si no me muerden, yo no siento. Vaya, otro hueso, a otro perro con ese hueso, ¿cómo cree? Entonces hay actividades, situaciones inusuales y pueden causar angustia significativa, problemas funcionales a la persona afectada, porque aquí tristemente siempre hay alguien que sale perjudicado en estas parafilias. Siempre hay una víctima, porque difícilmente hay 2 personas con parafilias que se entiendan. Hay prácticas grupales, sí, cómo no, pero ahí siempre hay una víctima. Qué tristeza. Y esa víctima entonces se convierte en un arma letal para seguir otras víctimas, y por eso es que se prolifera y se multiplica. Entonces, entendiendo que la parafilia ya es un trastorno de la salud mental, ahora vamos a diferenciar la parafilia de la disfunción sexual. Cotidianamente y criollamente, ¿y por qué le fue infiel? No, es que no se le para. Tiene disfunción eréctil. ¡Ay! ¿Cómo así tan joven? ¡Ay! Dios mío. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué los jóvenes de hoy en día, de 25 a 30 años, están padeciendo disfunción eréctil? Y las mujeres se burlan. Bueno, para nada. Y si ese muchachote, esos músculos, ese tremendo tipazo, y en ese plan. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver de qué es que se alimentan. Y lo que alimentan destruye la psiquis. Y esa disfunción sexual es definida por una ausencia
o también por una modificación en las fases de la respuesta sexual. Cada vez que una pareja va a ejercer el ejercicio de la función sexual, van a acudir a la intimidad, debemos entender que hay entre 3 y hasta 4 fases para llegar al clímax del éxtasis. Primero tiene que haber un deseo entre la pareja. Si entre los dos hay uno que no tiene deseo, discúlpeme, eso se llamó violación. ¿Sabía usted eso? Bueno, ¿qué más? Es que me tocó cumplirle, porque imagínese, uno es la mujer, hermana. No, señora, si usted no tiene deseo, te violó, chica. Porque quien en su rigidez va a disfrutar de un placer. Entonces, fíjese que en este tema de la sexualidad habría que profundizar, pero esa es la tarea suya, en cuáles son esas fases. El deseo, después de que sí, tú quieres, claro, mi hijo, y yo, pues también. Pues entonces véngase. Entonces ya como hubo un deseo, un acuerdo, entonces cada quien empieza a hacer sus aportes para lograr la siguiente fase, que es la excitación, ¿sí? Donde surge la apetencia, ese deseo y tal, para finalmente llegar a un clímax que se conoce con el término orgasmo. Entonces, cuando una persona tiene disfunción sexual es porque en estas fases hay un fallo. Hay un fallo. ¿En donde? En el deseo, posiblemente. Pues siempre la violaron, imagínense, siempre la agarraron a la fuerza. ¿En donde? En la excitación, sí. ¿Por qué? Porque hay algo que no le está funcionando aquí, está pensando en otra cosa, y por eso, aunque está en cuerpo presente, su mente anda volando en otros términos. Entonces, por eso no llega al proceso de excitación. Y si no se da la fase de la excitación, si no llega a haber esa cúspide, pues entonces no se consolida ningún orgasmo. En la siguiente lámina vamos a tratar situaciones cromosómicas que sí tienen que ver con estas patologías sexuales. Fíjese usted, imagínese que está el síndrome de la supermujer y también está el síndrome del superhombre. Entonces nadie puede decir, ay, yo tengo esta disforia porque yo tengo el síndrome de la supermujer y mide 1,60. Y el hombre mide 1,48. No tiene el síndrome porque hay una evidencia física. Mire usted el tamaño de estas mujeres. Mire usted el tamaño de estos hombres. Ahí hay una explicación muy clara que en la fase genética tiene un cromosoma adicional, un cariotipo para los expertos en genética. En la siguiente lámina vemos también el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, sus mercedes sacarán tiempo y profundizarán, donde aquí hay un par cromosómico cariotípico donde desarrolla en la mujer un comportamiento, una fase de carácter hombruna y en los hombres unos rasgos totalmente femeninos, aunque en su sexo biológico identifican bien cuál debiera ser su género, sus cromosomas, pero hay rasgos. La mujer se le crecen los hombros. La mujer crece con músculos, la mujer tiene voz gruesa, el hombre tiene voz afeminada, tiene rasgos de mujer. Y aquí en el caso de esta persona tiene un par cromosómico y hay una alteración en la glándula mamaria. Este es un hombre que tiene senos, pero no es un seno operativo como una glándula mamaria de una mujer porque nunca va a lactar, sino que fue fue un abultamiento, fue un crecimiento, una expansión de la glándula. Las mamas están hechos de un tejido, pudiéramos también decirle adiposo, pero esta glándula tiene un conjunto de conductos para que pueda cumplir sus funciones de maternidad, que son los conductos que se llenan de la leche. Entonces, esta persona que tiene este síndrome desarrolla la mama. En la iglesia, cuando yo era adolescente, yo no sabía que ese síndrome existía, pero el presidente de jóvenes tenía mama. Y ese hermano tenía 2 senos y nosotros decíamos, ¿y ese por qué tiene tetas? Oye, imagínate en Barranquilla. Y ese señor tiene 2 mamas y tenía una más grande que la otra. Y para él era su cuerpo, él andaba sin camisa ya cuando íbamos para el río, en franelilla, y uno pues era un poquito curioso, ¿no?
Y decía, pero bueno, ¿y este por qué no se quita de ahí? ¿Sí? Entonces ya hemos visto estos casos, pero eso no quería decir que él era de una inclinación o de una orientación distinta. Entonces, hasta aquí habían visto una supermujer. ¿Alguien había visto una supermujer alguna vez? ¿O la ha visto en persona? ¿Nadie? Bueno, en la siguiente lámina, mira, en Colombia está esa película que sacaron de Disney y ahí hay una supermujer, ahí le están metiendo a las niñas. Esta película se llama, creo que Encanto se llama, que es hecha por allá, que por el eje cafetero y la cuestión, y le muestran a los niños, y ahí sale una mujer hombruna, y la mujer tiene fuerzas, y que esos eran los poderes, y la cuestión, mosca con esa película. Aquí estábamos hablando en la semana pasada del hermafroditismo, solamente les dejo la lámina para que la estudien, para que la observen, y la transexualidad. Ya este tema lo tocamos, pero el hermafroditismo, tengo unas imágenes espectaculares que yo les he explicado la vez pasada, pero por ser así online, es mejor prescindir de publicarlas. Ahora sí, a continuación, vamos a estudiar las parafilias, vamos a verlas así como a grosso modo. En la siguiente lámina ya tenemos que estas parafilias son contempladas en el DSM. Fíjense ustedes que tenemos aquí 3. Exhibicionismo, voyerismo, citofilia. Cuando hablamos del exhibicionismo, fíjense que ahí están en un partido, como en un juego de tenis, y sale la mujer desnuda. Ese movimiento del exhibicionismo, de que salieran las mujeres desnudas en Estados Unidos, se debe mucho a la cultura que creó Playboy en Estados Unidos. Y esas mujeres les daban plata, y por plata dicen en una parte que baila el mono. Lastimosamente es el deterioro de la humanidad y es el dominio del poderoso hacia el pobre. En este voyerismo, no, y la persona siente placer, ¿no? O sea, de que me están viendo. ¿Cómo tiene el cuerpo? Muy lindo, muy bonito, muy pulcro, cochino, asqueroso. Eso no le importa a ellos. Él siente placer de que lo vean. Entonces, mucho cuidado con esas personas que andan en ese tema del exhibicionismo. Este voyerismo es un placer bastante peligroso. ¿Por qué? Porque es el espía sexual. Es el espía que busca placer. Nadie sabe que él está ahí. Nadie lo ve. Él no dice, mira, te estoy espiando, ¿viste, mosca? No. Así que hay que tener mucho cuidado con las ventanas, los que viven en edificios. El voyerismo es, mire, esa venta de telescopios, eso se revienta, binoculares. La gente le gusta ver al que se exhibe. Hay gente que tiene su ejercicio de la función sexual en un sofá, en un edificio, en un cuarto piso, con las ventanas, con las cortinas abiertas, al frente, al diagonal, tienen más edificios, a ellos no les importa. Ellos saben que los están viendo, igualito lo disfrutan. Y el que está viendo dice, ay, qué bien, mira, todos los viernes a las 8 de la noche que hay acción. Entonces, sienten placer. La citofilia es algo que lo han venido metiendo así con películas como por ejemplo American Pie, tu primer vez, tu segunda y tu tercera vez, y múltiples películas donde bañan a las mujeres, que con cremas, que con chantilly, que las bañan en chocolate y todo, y qué placer y qué sensación, pero realmente desbordan a la comida, encima de los cuerpos se untan para sentir un placer. Entonces aquí hay un término también donde se asocia, cómeme, muérdeme, lámeme, toda la cuestión y la gente, ay, se ilusiona, se enferma. Entonces fíjate tú, ahorita estábamos hablando de las 4 fases, ¿no? Del ejercicio de la función sexual, solo allá anoté 3, pero la gente ya en su patología se excita nada más cuando ya escucha palabras como esas. Ok, siguiente lámina. Aquí tenemos estos términos que son bastante denigrantes, ¿no? Esto toca sensibilidades. Yo he hecho unos trabajos que realmente
realmente me gusta profundizar. Le he dicho al Señor que si Él me ha llamado, que me dé espíritu de valentía y que me dé temple para yo poder ver y no morir. Porque a veces hay gente que ve y muere, no aguanta la presión de una imagen. Entonces yo me he hecho la pregunta, si no somos capaces de ver una imagen, si nos espanta una imagen, ¿cómo será estando en el campo de acción en la realidad? Solo el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a hacer estos trabajos y vencer. Esto es de lo más asqueroso, cuando ya la persona cae en esa zoofilia y vemos videos. Tengo un material muy fuerte sobre la zoofilia, donde realmente involucran a niños. Entonces, hermanos, es hora de que nos paremos firmes y sigamos haciendo una batalla poderosa contra estas fuerzas infernales, porque todo eso está en el documento psiquiátrico, pero también está la ley y la condena. En Alemania no se puede tener zoofilia. Ah, pero la gente sí puede disfrazarse de perro y salir a ladrar. O sea, ¿sí lo ve? La pedofilia no, la pedofilia no, la pedofilia no, pero se desaparecen niños a granel. Montañas y números exorbitantes de pérdida de niños. Ajá, y entonces ¿dónde está la policía? Ajá, entonces ¿dónde están todos los organismos? Todos ellos forman parte de esas redes. Todo es una mentira, todo es una falacia, hermanos. Todo está arreglado. Mira, estamos pasando situaciones fuertes. Cuiden a sus hijos, sus bebitos, no vayan a las clínicas, no vayan a los hospitales, por favor, se lo pido. Porque entran buenos y salen muertos. O simplemente los declaran muertos y se los roban. Tenga cuidado, venden los bebés. Siguiente lámina tenemos el fetichismo. Yo voy a buscar el cargador porque se me está descargando la computadora. En el fetichismo quiero compartirles que yo en la maestría que no pude culminar pues, por situaciones, ¿no? Pero cuando hice el diplomado nos colocaron la tarea, la noble tarea de ir a una tienda de juguetes sexuales, a una tienda del fetichismo. Vea, uno se queda sorprendido con N cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto de qué sirve? Y te explican. Y aparte de eso, es un consumismo masivo. También eso es otro tema. Masivo de juguetes, de todo tipo, de todo tamaño, de toda textura. Costosísimos. Es un mercado donde la sexóloga que estudió conmigo se ha hecho supermillonaria, montó una tienda online de juguetes sexuales. Naguará, ya se compró tremendo carro. Yo digo, Dios mío, para eso sí hay plata. Entonces, estos rasgos los alimentan las grandes élites. Aquí en San Cristóbal, en el mes de enero, se celebra o conmemora la famosa Feria Grande de América, la Feria San Sebastián. Por primera vez, yo tenía como 14 años de no ir, necesité subir a la Feria San Sebastián. Me quedé aterrada que había un store sex, una tienda de artículos sexuales en la feria, en los pabellones, o sea, donde va la mamá, donde va el niño, donde va el abuelo, o sea, ya no hay un filtro. Y claro, y un letrero erótico y la cuestión y la zapatilla y el medio dorso y toda la cuestión. Entonces mi hija dijo, mami, ¿qué es eso? Y yo le digo, mira, mami, eso es un lugar donde nunca vamos a entrar. Pero porque ahí veo como que hay mujeres adentro desnudas. Y yo le dije, posiblemente, así que menos, vámonos de aquí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el avisado del peligro y córrale, mi hija. Y por ahí me la llevé y tal. Pero toca huir. Entonces, esto del fetichismo es cosa seria. Que me sangren, que me corten, que me hagan, que me aprieten, que me estripen. ¿Qué es eso? Gerontofilia. Es una de las cosas más denigrantes que ha podido suceder ahí en Colombia. Ahí en Colombia hay una señora actriz mayor que se casó con un jovencito. No me acuerdo el nombre de ella. Y hacen según ellos contenido social.
donde muestran su relación de pareja, que realmente es una cosa que ya pasa de lo ridículo a lo absurdo. O sea, es algo que, bueno, si ellos aman la gerontofilia, o sea, ahí esa pareja ya están dañados de estructura, pero vivan su vida y dejen al mundo quieto, ¿no? Ella es orgullosa de mostrar a su muchacho. El triolismo, esa broma de que, ay, vamos a meter un tercero. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, un desorden, la necrofilia, ese placer por tener sexo con los muertos. Yo estuve más o menos 6 meses en la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Barranquilla. Era muy joven, estaba estudiando mi primer carrera profesional. Sé a qué huele un muerto, sé cómo llegan los muertos, sé cómo se raja un muerto. De hecho, pues estudiaba patología e histología, anatomía patológica. Necesitábamos ver los muertos, abrir los muertos. El patólogo lo hacía y sacaba los tejidos y nos los entregaba en las manos. Entonces, nos hacían que estuviéramos ahí 3 horas. Ahí nos zampaban en la morgue. Vi cómo llegaban jóvenes, niños, bebés, ciclistas aplastados, una cantidad. Y yo me he hecho la pregunta hoy día, Dios mío, ¿sabe usted por qué hay tanto placer por un muerto? Por la rigidez de sus miembros. Entonces, tanto el uno como el otro, si es mujer, hace un trabajo para que ese miembro lo pueda poner erecto, y si es hombre, pues entonces el placer en la rigidez al penetrar. De igual manera, es un cuerpo inerte, está muerto, ¿no? Por si acaso, y le dicen cosas y siente placer. Entonces, dime tú si en el campo espiritual no hay una mano de demonios ahí. Pasemos a la siguiente lámina. Estas láminas que tengo acá, aquí te estoy ofreciendo 5, 6 parafilias. La coprofilia es la situación de estímulo sexual con ese. Cuando ya, para que venga el orgasmo, debe haber una excitación de heces fecales de la otra persona sobre este cuerpo. La urofilia, para que haya placer sexual, es que emita el orín en el cuerpo de la otra persona, incluso en su oralidad. Cuando hablamos de la braquioproctosimoidismo, vuélvelo a decir, braquioproctosimoidismo, es el placer donde se toma la muñeca hasta el codo y hacen una introducción de este miembro externo por el recto. Algo así. La telefonoescaptología ya es una disociación también entre el exhibicionismo y el voyerismo, pero ellos se excitan a través de las conversaciones. ¿Y cómo estás? Sentado. ¿Y tú cómo estás? De pie. ¿Y qué sientes? Hambre porque no he cenado. Algo así, ¿no? Pero los temas pues se van por otro lado. Y ahí entonces la persona se siente muy, muy animada de lo que escucha, del tono de voz, ¿verdad? Entonces es una patología, porque ¿cómo yo voy a imaginar que una persona pueda sentir esa pasión solamente por unas palabras? Esta misofia es algo totalmente asqueroso y lo vienen promoviendo en los escenarios de grandes masas, en los conciertos. Una de las que practica la misofia es esta satánica Madonna y su súbdita Lady Gaga, donde ellas salen cantando o tocando baterías y vienen, se sientan y una persona escupe, le escupe y ellos reciben el esputo o reciben incluso el vómito. Y el vómito, por supuesto, es inducido y eso se mojan y se excitan. Eso se llama misofia. El frotismo es algo muy común en las bucetas y hay que tener mucho cuidado pues cuando la buceta va full. Aquí en Venezuela una buceta muy pocas veces se pone full como se pone en Barranquilla, como se pone en Bogotá.
¿sí? Sí se llena el metro. El metro, eso bueno, tiene unas horas picos. Pero este tema de frotismo es muy celoso aquí. Aquí se descuidan y lo matan de una vez en su acto. Entonces, nada, mis amados hermanos, entre las parafilias les voy a presentar la más peligrosa de todas, que se llama pornofilia. La pornofilia es esa situación específica donde la persona tiene un estímulo único a través de las revistas, de las imágenes, de los videos. Esta es la más corrupta de todas, porque le dicen a la gente cómo depravarte, enseñan a las personas a despertar pasiones desordenadas, a desordenar las pasiones, a despertarlas y a desordenarlas. Nadie en su sano juicio se va a imaginar una pasión vergonzosa, no, es porque ya la vio, ya la escuchó de alguien y entonces anhela practicarla. Oye, ¿qué se siente? Entonces, ¿por qué es un arma perversa y corrupta? Porque es tal cual como el boyerista. Él está ahí callado y está absorbiendo la energía de las otras personas y está participando, pero el que practica la pornografía va y repite las conductas. Y esto es tan peligroso porque muchos de los videos pornográficos en su mayoría son violaciones, son concesiones, ¿sí? Cuando hacen esas orgías, todo ese sexo mancomunado, ahí involucran una cantidad de comportamientos y desórdenes, entonces daña la psiquis de la persona. La persona se ve allá en ese acto. Tuvimos un trabajo muy bueno sobre la pornografía en el campo espiritual, pero ese no es el tema, estamos para tratar la parte científica, pero sí le digo que es una muerte espiritual, hay una desconexión de Dios, porque es un pecado de los que son internos, son de los que matan el alma, es un pecado que está en contra del Señor, llámese fornicación o llámese en este caso adulterio. Esto es el que tiene más alcance en los hogares. Este es el que llega al teléfono de tu hijo. Este es el que está en el teléfono de los pastores, de las siervas, de las líderes, no porque ellas quieran hacerlo, no. Es que te llega solo, te llega gratis, te mandan las fotos, te mandan un videíto, te mandan un GIF. Entonces es el que llega rápido, el que llega súper fácil. Entonces ese está metido en los hogares y hay que resistir a esto, hay que reprender a esto. Yo tengo acá un wifi en mi casa, ¿sí? Por el momento mi hija es niña, ella no tiene acceso al teléfono. No, señor. Ah, ¿tú quieres teléfono? Yo tengo 2 teléfonos. Este teléfono está cargado con algunos documentos históricos. Así es, golpea con ímpetu las ventanas del alma. Gracias, Yuri. Tienes media hora, pero yo estoy con ella ahí sentada, media hora, no en la web, no, descargado en la memoria del teléfono. Yo a mi hija no le suelto el Facebook, no le suelto nada, porque hay una promiscuidad, hay una promoción. La pornografía promueve todas las parafilias, todas, y el curioso dice, "Ay, ahora vamos a ver de esto cómo es. Ay, ahora vamos a interpretar esto como es", y va dañando el alma y va sintiendo nuevas sensaciones y automáticamente va cambiando. La persona va cambiando, ya no es el mismo y a esos los vamos a liberar. A ellos los vamos a ayudar a restaurar su psiquis, a restaurar su alma, a decirles que así como pueden levantarse, pueden ir y levantar a otros. Esto genera millones de dólares. Es una de las parafilias. Jorgito, si no me va a mandar café, no me tome café en público, por favor.
Entonces, mis amados hermanos, esta parafilia es la más peligrosa, es la que debemos estar atentos. Si tú en alguna ocasión viste pornografía, eso no te hace malo. No, claro que no. O sea, realmente no se trata de que vio, no, se trata es de no ver más. Se trata de salir de ahí. ¿Por qué caíste ahí? Le decía yo a un joven, ajá, hijo, traté a un muchacho de 16 años de la pornografía esclavo y venía a mi consulta y yo le daba de mi wifi, pero yo sabía que él estaba mirando pornografía. Entonces, profe, deme wifi, claro, hijo, tome. Ya él tenía la clave y yo rapidito me iba al buscador, que es lo que está mirando este muchacho, pornografía, pero esa pornografía es por las redes sociales. Entonces ya pajarito. Entonces yo le escribía por el WhatsApp, hijo, en esta casa no se ve pornografía, en esta casa se adora a Dios, en esta casa nos limpiamos de los pecados, nos limpiamos. Profe, yo estoy aquí al frente suyo, no, pero usted ve más el teléfono que mi cara. Entonces él sentía, a veces lloraba, a veces él, mire, liberar a una persona de esto no es fácil. Veía pornografía desde los 9 añitos, cuando sus padres se divorciaron, cuando él quedó solito en la habitación. Fíjese usted el daño moral que ha habido. Entonces, una persona que consume pornografía, un adolescente que consume pornografía, es una persona que viola niños. Los niños de 4 y los niños, los bebés, los niños, no los dejen con adolescentes en esta época de la vida. ¿Qué es el hermano? No. ¿El primo? No. ¿Cómo así, hermana? No, porque están contaminados. Hay que hacer una depuración, hay que hacer una limpieza. Y como ya eso está dentro en la psiquis, empieza el bombardeo, la cuestión, la broma, y el cuerpo no espera. Un cuerpo de un adolescente no espera. ¿Y quién pasó la muchachita? Tome y lleve. Venga, mamita, vamos a jugar aquí debajo, tal. Y abusan sexualmente de los niños, los manosean, los toquetean. Entonces, esta parafilia, hermanos míos, hay que hacer un trabajo de fondo en nuestras familias, en nuestras congregaciones, ayudar a la gente a salir de ahí. Y sí, fue una bendición construir el aprendizaje contigo. Les dejo ese texto, les dejo este pensamiento, que solo es por el Evangelio de Jesucristo que hay liberación y hay una absoluta y total limpieza. Con esto pues entrego esta jornada. Realmente ustedes todos son muy pacientes, vea pues. Quiero que sepan que les amo en el amor del Señor y ánimo porque son gente buena. Así que dejo hasta aquí mi participación. Te bendiga. Hermana Yari, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios le bendiga. Hermana Yari, de verdad ha sido una tremenda bendición. Pues me gustaría escuchar al presidente de nuestra iglesia, nuestro hermano Jesús Madrid, en este momento, unas palabritas cortitas.